Un saludo, amigas y amigos, hermanas y hermanos. Sean bienvenidos nuevamente a su canal Metanoia. Nos encontramos en un nuevo video para tratar de reflexionar un poco sobre el texto del Evangelio de un domingo más del tiempo ordinario. En este caso, el 21º domingo del tiempo ordinario. La liturgia de la Iglesia nos presenta a nuestra consideración el texto del Evangelio según San Mateo en el capítulo número 16, versículos que van del 13 al 20. Es la famosa pregunta de Jesús a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Habrán respuestas, sin duda alguna, a esta pregunta. Y pues también a partir de estas respuestas que dan los discípulos y concretamente Pedro, vamos a elaborar esta reflexión el día de hoy. Pero antes de todo, te quiero invitar a que te suscribas a nuestro canal Metanoia si aún no lo has hecho. Y que si consideras que este material le puede servir a un hermano, a una hermana, pues compártelo con toda confianza para que así vayamos creando una comunidad más extensiva de reflexión en torno al Evangelio y también de formación en torno a algunos temas de nuestra fe cristiana, que en un futuro, primero Dios, podamos también ir desarrollando en tu canal. Muy bien, dicho esto, pasemos ahora a la reflexión. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 20. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Este texto tiene un contexto, vamos a decirlo así, de lugar, y es Cesarea de Filipo. Ahí Jesús se detiene un momento frente a sus discípulos y les hace esta importante pregunta: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Las respuestas son muy variadas. Los discípulos comienzan a dar los distintos modos de ver a Jesús que tiene la gente. Y lo interesante no solamente es la variedad de respuestas, que ya nos indica que la gente no sabe del todo quién es Jesús de Nazaret. Porque algunos dicen que es, por ejemplo, Juan el Bautista. Otros dirán que es Elías, otros que Jeremías, y termina la última respuesta diciendo que es probablemente uno de los profetas. El primero de los personajes que aparece es Juan el Bautista. Pero hay que decir que Juan el Bautista en este momento ya no está vivo. Había sido asesinado por Herodes. Todos sabemos esa escena de que Juan el Bautista fue martirizado por Herodes en aquella fiesta. Pues bien, Juan el Bautista, un hombre del pasado, porque un hombre que ya no vivía. Luego mencionan a Elías. Elías es un gran profeta del Antiguo Testamento. De hecho, se va a aparecer cuando Jesús se transfigura en el monte. Pues bien, Elías representaba todo el profetismo, junto con Moisés, que representaba la ley. Pero Elías tampoco vivía ya. Elías era un hombre también, podríamos decir, del pasado. El siguiente personaje, que no aparece en la versión de Marcos capítulo 8, es Jeremías. Jeremías también es un gran profeta, un profeta en donde Dios depositó una gran confianza para indicar el camino auténtico al pueblo de Israel en una determinada época. Pero, como bien sabemos,
ese profeta también ya no vivía, había muerto. Era también, podríamos decir, un hombre del pasado. Y al mismo tiempo, la última de las respuestas es o uno o alguno de los profetas. Se refieren a los profetas del Antiguo Testamento, pero de ellos ninguno también existía, porque el último había sido Juan el Bautista y fue el primero de la lista con la cual iniciábamos diciendo que ya no vive. Por lo tanto, todos estos personajes con quien la gente confunde a Jesús son personajes que son hombres del pasado. Si bien su mensaje, su testimonio seguía siendo actual, como sigue siendo actual para nosotros, pero su vida ya no era una actualidad. Su vida era algo del pasado. Esto nos suele pasar también a nosotros, hombres y mujeres de hoy. Pareciera que concebimos a Jesucristo como un ser del pasado, como algo que ocurrió, que ayudó a muchas generaciones, a muchas personas, que fue un hombre maravilloso, pero que pues es alguien del pasado, no es alguien actual, no es alguien que vive ahora. Esta es la trampa que a veces nos pone el enemigo, de quedarnos solamente con un Cristo del pasado, con un Dios del pasado. De hecho, muchos autores, pensadores, filósofos, están diciendo que estamos comenzando, o ya estamos, mejor dicho, en la era post-cristiana, dicen. Con esa expresión quieren indicar que el cristianismo es algo pasado de moda, es algo que ya pasó, que ahora se está instaurando una nueva fe, se está instaurando un nuevo orden, se está instaurando una nueva manera de ver las cosas, una nueva cosmovisión. Y en parte eso es cierto, pero también debemos entender que el cristianismo ha sufrido el ataque, el arrecio, no solamente a través de la persecución de emperadores o de sistemas políticos, ideológicos y totalitarios a lo largo de la historia, o de reinos injustos que también se han opuesto en ocasiones a los valores del Evangelio y de Jesucristo nuestro Señor. Sin embargo, después de 2000 años, el cristianismo sigue adelante, la iglesia sigue adelante. Como decía San Óscar Arnulfo Romero en una de sus célebres homilías, la iglesia siempre va a estar. ¿Por qué? Porque podrá acabarse en una región, en un país, en un continente quizás incluso, pero brotará con nuevos esplendores en otro lugar, en otro país, en otro continente, en otros corazones, porque la iglesia de Jesucristo, porque la fe en Jesucristo no puede desaparecer, porque no la sostenemos nosotros los seres humanos, sino que la sostiene el Espíritu Santo de Dios. Claro, sí van a haber crisis de fe, sí van a haber situaciones en donde la fe pareciera va a desvanecerse y donde Jesucristo pareciera que cada vez reina menos. Por eso es que también nosotros podríamos sentirnos cuestionados por Jesucristo. ¿Quién dice la gente que soy yo? La gente de ahora, del 2023. ¿Qué dice la gente del hoy? Muchos, como he dicho anteriormente, dicen que Jesús es un personaje nada más, un ser fabulesco, una leyenda, alguien del pasado, que ayudó antiguamente a muchos, pero que ya no satisface quizá las necesidades del hombre y la mujer de hoy. ¿Pero es eso cierto? Ante esto conviene decir que el pasaje evangélico tiene una segunda parte, en donde Jesús va a elevar el nivel de la pregunta. Decimos que eleva el nivel de la pregunta porque quiere una respuesta más profunda. La pregunta, por lo tanto, tiende a ser más profunda. Cuando Jesucristo les dice a sus discípulos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Ya no es lo que dice la gente, ya no es lo que dice el vulgo, lo que dice el populacho, porque muchas veces la opinión pública, lo que dice la gran mayoría, no siempre está de acuerdo con la verdad. No siempre puede estar de acuerdo con lo que la realidad es. No siempre, pues podríamos decir, lo que dicen todos es verdad, es auténtico. Y en este sentido, aunque muchos vociferan y proclaman que el cristianismo es algo ya del pasado, que Jesús de Nazaret ya no puede decirle nada al hombre y mujer de hoy, que Jesús de Nazaret más bien hay que transformarlo, hay que cambiar su doctrina, hay que reelaborar su moral, la moral cristiana, hay que cambiar ciertos preceptos, porque ya somos hombres y mujeres de otra época, de otra mentalidad, de otra cosmovisión. La única manera, incluso se atreven a decir algunos que están fuera de la iglesia y
Lamentablemente también dentro de nuestra madre, la Iglesia, se atreven a decir: la única manera en que el cristianismo puede subsistir es cambiando la doctrina, cambiando el mensaje de Jesús, quedándonos solamente con aquello que agrada al mundo de hoy, con aquello que la sociedad acepta, con aquello que la sociedad aplaude. Por eso es necesario la segunda pregunta: ¿pero tú qué dices? ¿Dices lo mismo que dice la gran mayoría? Por eso a sus discípulos Jesús les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Es una pregunta tan actual porque también nos la hace a cada uno de nosotros. ¿Y tú también dices que soy alguien del pasado? ¿Me confundes con esos personajes del pasado, aunque son personajes maravillosos, porque es Juan el Bautista, Elías, Jeremías, o uno de los grandes profetas o pequeños profetas del Antiguo Testamento? Pero son hombres del pasado. Además son hombres. No son el Mesías. Jesús no es un hombre más. Es el hombre por excelencia. Es el Hijo de Dios, el Mesías, el que le da plenitud a la vida de cada ser humano, de cada hombre, de cada mujer, cuando éste o ésta tiene un encuentro personal con Jesucristo nuestro Señor. Pero si nos quedamos solamente en lo que dice la gran mayoría, nos vamos a quedar con ideas muy erradas, muy equivocadas de quién es Jesús, de quién es Dios. Por eso Jesús eleva el nivel de la pregunta y les dice a sus discípulos: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Inspirado por el Espíritu, como el mismo Jesús va a reafirmar, Pedro toma la palabra y dice algo tan maravilloso. Dice: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Miren qué interesante la expresión y la formulación incluso lingüística que ocupa Pedro. Cuando le dice a Jesucristo: tú eres el Mesías, le dice: tú eres. No le dice: tú fuiste. Juan el Bautista fue. Elías fue. Jeremías fue. Los profetas fueron. Todos los grandes jueces y personajes del Antiguo Testamento son personas del pasado, claro. Su mensaje puede seguir actual en ciertas, quizás aristas, en ciertos elementos, pero son hombres del pasado. En cambio, Cristo, no solo su mensaje es el actual para el hombre y mujer de hoy, cuando sabe descubrir este hombre y esta mujer la autenticidad de este mensaje, sino también la persona, el ser mismo de Jesucristo es alguien actual. No es un personaje histórico en el sentido de que es alguien del pasado, sino que Jesucristo es alguien histórico en el sentido también de que es alguien del presente y también lo será del futuro. Como dice la Sagrada Escritura, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Por eso es que la respuesta de Pedro es fantástica, es inspirada por el Padre. Por eso le dice Jesús: eso, Simón, no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre de los cielos. Porque Pedro reafirma: tú eres. No dice: tú fuiste. Tú eres alguien actual, Señor. Tú eres alguien presente en mi vida. Tú eres alguien presente en la historia de cada hombre y de cada mujer. Lo que pasa es que el hombre y la mujer de hoy y de siempre tiene que hacer un esfuerzo y al mismo tiempo un acto de humildad y de fe para poder encontrarse con el Cristo vivo. Por eso Pedro también añade a la frase: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, le dice. No eres solamente el Hijo del Hombre, eres también el Mesías. No eres un hombre espectacular como Buda, como quizás Confucio, como los grandes filósofos griegos, como los grandes pensadores. No eres solamente una especie de agitador político, no eres un renovador religioso, eres infinitamente más que eso. Eres el Hijo de Dios vivo, dice Pedro. Y con esta afirmación, Pedro estaba confirmando también que Jesucristo era el Mesías. Por eso pues, también a nosotros hoy se nos hace esta cuestionante, esta pregunta: ¿y tú quién dices que es Jesús para ti? ¿Quién dices que es Dios para ti?